Ok, primer video. Ustedes no me conocen, yo no los conozco, pero quería mostrarles esto que hice. Mandrágora. Pero primero, tengo que ir un poco más atrás y mostrarles cómo empezó todo esto. Empecé Mano Arcana ya hace un año para dedicarme a hacer realidad y materializar todas estas ideas de figuras de fantasía y de juegos de rol que me gustan. Partí haciendo mandragoritas más chicas inspirado por Miscast, un youtuber australiano que mostró todo este mundo de modelaje y del kit bashing y al que le copié con admiración y con harto descaro en verdad. Y después seguí haciendo pociones, bowtrackles, duendecillos de Cornell y Grindelwald también capturado en frasco. Y a la vez también miniatura y terreno para mis juegos de Dungeons and Dragons. Pero al seguir modelando y mejorando, supe que quería hacer mandrágoras más grandes y más parecidas a las de las películas. Así que me puse mano a la obra y modelé la primera, y ahí me di cuenta que el diseño era mucho más complejo y si quería poblar la tierra con estas plantas mágicas, tenía que ver la forma de replicarlas más fácilmente o no iba a ser rentable ni en tiempo, ni para mis manos, ni para mis seguidores. Entonces, lo supe. Había llegado el momento y la excusa perfecta para probar lo que hace tiempo quería hacer: moldes de silicona. Y tenía la figura indicada para mi primer experimento, que es mi propio sapito. Era la iniciación perfecta, una miniatura que hice con mucho cariño y detalle para uno de mis juegos. El plan era sencillo: pego el sapo por la parte plana a una base, lo rodeo con un vaso plástico recortado y sello esa unión con silicona caliente. Luego vierto lentamente y enhilo la silicona para que vaya llenando cada surco de la figura. Aún así, la silicona no era como yo esperaba. Ya, pasaron 24 horas, son las 3 de la mañana de nuevo y toca desmoldar. No sé si se ve bien, pero quedó con harta burbuja el molde. Esto se debe principalmente a que no tengo una cámara de vacío. Como no la tenía, me dediqué principalmente a soplarla con una bombilla para sacar todas esas burbujas, como que la silicona vaya abriéndose y todas las burbujas puedan salir a la superficie y haciéndola caer desde alto como en un hilo fino. El problema es que el material se pone viscoso rápidamente. Cuando ya iba, no sé, 1 centímetro, el material ya caía como en grumos grandes y eso quita detalle y hace que las burbujas se queden atrapadas dentro. Pero eso no iba a desmotivar al Sebastián del pasado. Ya está hecho y hay que ver cómo quedó. Ya, pasó más de media hora. Sí, más de media hora. Y el molde está calentito. El plástico ya está duro y vamos a desmoldar. Aquí hay que sacar con cuidado para que los deditos no se rompan. El detalle y todo. No tengo palabras. Mira. Puedo tener un ejército. Sigue calentito. Ya. Ahora bajemos a la realidad. ¿Qué veo? La burbuja del labio, como digo así, de la boquita. Para que se vea. Acá en la raya que va en la boca, entre el labio, hay una burbuja. Las pupilas también. Quedó como una burbuja dentro de cada pupila. Pero lo bueno es que eso es súper raspable. No hay problema en eso. Todo lo demás se ve espectacular. Iluso Sebastián del pasado, tan feliz con tan poco. Pero ahora tocaba la gran misión: hacer un molde para mi mandrágora. Y en verdad me complicaba hacer un molde sólido tan complejo y que también iba a gastar tanta silicona. Y cuando no sabía qué hacer y estaba evaluando opciones, llegó la Cristina. A veces para encontrar cosas nuevas hay que tomar riesgos nuevos. Yo conocí a la Cristina de Hechizo 66, que hace cosas preciosas, voy a dejar su link abajo. La conocí por internet buscando con quién compartir puestos en la primera feria a la que yo iba. Nos pusimos de acuerdo y nos encontramos en persona ya una vez en el puesto. Hablamos de muchas cosas, congeniamos súper bien y me enseñó demasiado. Incluso me ofreció ir a su casa a aprender a hacer moldes de escayola, que era la solución, era lo que mi proyecto realmente necesitaba en ese momento. Y ese mismo día conocí su taller,
lleno de cosas que te inspiran a crear en cada esquina, montañas de moldes de proyectos antiguos y partes de criaturas que ya mismo había creado por todas partes. Una real fantasía en proceso constante. Me di cuenta en ese momento que yo quería hacer lo mismo. Este molde son dos partes que tiene una capa de silicona delgada pegada al cuerpo para hacer todo lo de detalle y una concha de yeso firme por fuera para retener todo lo que sería la resina o el material que fuera con el que vamos a llenarla. Y ahora voy a enseñarles más didácticamente cómo voy a hacerlo para hacer la segunda capa, ya para que lo vean más de cerca. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pero ahora por fin, la producción de las mandrágoras. En un vaso de agua se pone el yeso espolvoreado y se espera que se hunda antes de poner más. Sabes que está listo cuando se forman montañas de yeso que no se hunden tan rápido. Ahí recién agitas rápidamente procurando que no queden grumos y ya se empieza a vertir esta mezcla al molde dando golpes y moviéndolo para que no queden burbujas atrapadas. El yeso se espesa muy rápido y al minuto ya es intrabajable, así que hay que hacerlo con harta velocidad y confianza. Si al primero te sale mal, no pasa nada, esperas que se seque, lo desmoldas y lo intentas de nuevo. Desmoldar es diferente para cada molde, es cosa de entenderlo bien y aprender sus mañas. Una vez que sacamos la figura con cuidado, sigue limpiar la pieza para eliminar cualquier defecto que tenga el molde mismo o las líneas de unión que se generan entre las piezas. Así que con un cuchillo limpiamos bien y ya se deja secar por 24 horas. Después me pongo a llenar el macetero con Plumavit y que quede bien firme y compacto. Y luego pego el cuerpo de la mandrágora a la base con 3 alambres y silicona caliente. Ahora siguen los brazos. Pego con cola un poco de arcilla secado al aire a cada lado y voy modelando los brazos. Es importante, más que el detalle de los brazos, es la forma que tengan, que sean entre humanoides y raíces, y la textura que se le vaya generando. Y ya terminado esto, tenemos lista el modelado de la mandrágora. Ahora viene la pintura. Estamos listos entonces con las mandrágoras plantadas en su maceta. Ya le hicimos los brazos y están listas para el proceso de pintado, que es el proceso más relajado de todos los procesos que tiene. Por eso voy a aprovechar este momento para hablar de qué estamos haciendo y por qué. ¿De dónde nace Mano Arcana? Nace de mi necesidad de hacer cosas. De siempre he hecho cosas como muy variadas por todos lados. Así que ahora puedo como profesionalizarme al respecto. Estaba estudiando una carrera que no me llenaba el alma, que me iba a destruir por completo si seguía en ese camino, así que decidí dar un paso al costado y empezar con lo que yo realmente quería. La manera en que logré reunir todo lo que me gusta en algo es este proyecto extraño entre tienda, artista, no sé, todavía estamos descubriendo, pero siento que reúne todo lo que me hace bien. ¿Por qué Mandrágoras? Partió por Miscast, un youtuber que hizo estas mandrágoras chiquititas que son así, son como retoños de mandrágora en general, me encantan, y hice varias así que ya están en varias casas, y luego mis mandrágoritas retoños crecieron en estas mandrágoras grandes, que es las que estamos haciendo ahora. Me gusta el proceso de crear un producto. Cuando lo tengo todo solucionado, ya quiero pasar al siguiente. Pero este proceso fue muy lindo porque he ido como creciendo como planta igual. Partí con estas plantitas chiquititas, luego con unas más grandes que necesitaba hacer este molde, y son una buena solución a la que llegué pidiendo ayuda y escuchando a otros artistas que saben más que yo. Y hablando de eso, inspiraciones.
aparte de Miscast, también es como necesario mencionar a dos youtubers, la Fran Meneses, que es una ilustradora chilena, que la vive, creo que en Estados Unidos está, un canal súper sincero, que es lo que más me gusta, que tú te puedes reflejar como artista, entre comillas, que sí se puede llegar más lejos. Ella empezó su canal en español, luego lo transitó a inglés, y ahora tiene unos trabajos allá y es como exitosa en ese sentido, y me inspiró mucho a decir, yo igual puedo, voy a intentarlo, hay que arriesgar. Y por otro lado está la Belenchini, que también es una artista chilena, y también su canal va más de su tránsito de una carrera a estudiar artes en Chile y de cómo hacer funcionar en verdad tu vida como tú quieres, y de que vivir del arte es posible pero difícil, y que es un camino que al final uno comparte con otras personas que lo van transitando. Nadie tiene por escrito cómo se avanza, uno tiene que buscar lo que quiere. Eso creo que me dieron harta fuerza e inspiración para decidir lanzarme yo. Más que dedicarme a hacer tutoriales de cómo hacer figuras, más acompáñenme en este viaje, inspírense conmigo y hagamos cosas mientras descubrimos cómo funciona todo esto y cómo hacer que este sueño agarre vuelo y que nos lleve donde tenga que llevarnos. A esta base de pintura café ahora le agregamos luces con la técnica de pincel seco. Usamos un tono claro que genere harto contraste. Tomamos pintura con un pincel viejo, quitamos el exceso en una toalla de papel y aplicamos desde arriba abajo en todos lados de la figura para iluminar todos los relieves. Estando listo esto, procedemos a pintar los ojos con negro. Mientras hacemos el siguiente paso, aprovechamos de poner la tierra en el horno para poder esterilizarla. Ya, nuevo día, misma polera porque vamos a pintar con óleo, con aceite, la mandrágora. El wash de aceite es para que todo lo que no es luces que ya hicimos se cubra de sombra bien intensa, de un color bien saturado, no tan pálido como se ve hasta ahora. Así que los voy a mostrar ya. Esta por lejos mi parte favorita de todo el proceso de pintura, porque devuelve toda la intensidad a los colores y la saturación, así que aunque sea un poco engorrosa o más sucia, siempre trato de incluirla en mis proyectos. Ahora rapidito sacamos la tierra del horno y volvemos a terminar lo que estábamos haciendo. Una vez listos y está todo seco, volvemos al escritorio para abonar nuestras plantas. Revolvemos la tierra con una mezcla de alcohol y cola fría o adhesivo y sellador como el Mod Podge, y colocamos esta mezcla en la maceta cubriendo toda la base de poliestireno, que no se vea nada blanco. Aquí no importa mucho si manchamos, de hecho yo uso un poco de tierra suelta para manchar el macetero y la etiqueta para darle unión a todo el proyecto. Y ahora ya casi, solo nos falta recortar las hojas artificiales que tenemos para darle la forma que nosotros necesitamos. Y finalmente, para pegarla al modelo, yo me ayudo de 3 pedazos de alambre y harta silicona caliente. Luego arreglamos las hojas para que quede bien bonita y ya por fin, el producto final. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Like y suscríbete si quieres ver el siguiente proyecto que viene. Y déjame en los comentarios cuál es tu criatura o planta mágica favorita que te gustaría que hiciéramos acá. Recuerda que me puedes seguir en Instagram para ver todo lo que he hecho hasta ahora y tener actualizaciones de lo que voy haciendo día a día.